esas clases. Mire este. Infiere e interpreta los textos expositivos considerando información relevante y detallada. Ya mire, 3, sencillo, claro, preciso, y entonces tiene más claridad de uno para saber. Entonces, si este es el desempeño, infiere e interpreta los textos expositivos considerando información relevante y detallada, pues entonces yo cuando hago mis planificaciones tengo que hacer diseñar estrategias que lleven al estudiante a que él haga inferencias, ¿cierto? A que haga interpretaciones de los textos expositivos, en este caso, ¿listo? Entonces yo no puedo poner un indicador de desempeño ahí o un criterio de desempeño y que las planificaciones vayan por allá por otro lado diferente y que nada tenga que ver con esto. Entonces eso digamos que es un elemento que hay que tener bastante cuidado cuando vayamos a tener las planificaciones. A ustedes les entregan eso, el syllabus con los desempeños y indicadores, y usted tiene que ir a leer allá a ver qué es lo que le están diciendo allá, porque eso le orienta su práctica, ¿ya? Le orienta el modo como usted va a desarrollar su clase. Profesora Beatriz, buenas noches. Sí, señor. Tengo una inquietud. Sí, claro. Cuando uno elabora criterios de desempeño, debe utilizar un verbo o dos verbos o más verbos. Porque yo aquí veo dos verbos, por ejemplo. Entonces mi pregunta es, ¿sugiere tener un solo verbo o más de un verbo? Gracias. Bueno, digamos que la pretensión es que entre menos acciones haga el estudiante, o sea, más claro y más preciso sea, pues mejor. Pero pueden tener, por ejemplo, hasta dos verbos que se relacionen, o sea, que uno esté como de la manito de la otra, ¿ya? Entonces, ahí yo puedo traer hasta 2, porque más de 2 ya eso digamos que es un desempeño, un criterio de desempeño demasiado amplísimo. Y entre más sucinto sea, pues es más claro para los estudiantes y más fácil para que alcance el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Bueno. Este es otro larguísimo, mire, largo. Entonces, o sea, también es viable, también se puede, pero yo creo que, o sea, yo estoy más de acuerdo con que entre más preciso sea, mejor, menos enredos y más claridad está. Pero este es otro también, otro modo. Planifica y elabora un prototipo teniendo en cuenta una variedad de referentes de manifestaciones artístico-culturales, usualmente tradicionales y considerando el uso de las tecnologías en tiempos de pandemia. ¿Ya? Digamos que estos ejemplos los saqué de un libro que ahorita yo les voy a dejar este material con Claudia para que se los comparta, ¿ya? Esos son tomados textualmente del libro, sino que no sé por qué no alcanza a salir como la cita. Bueno. Entonces, estas son las dimensiones. Ya esto la va a pasar porque eso fue las dimensiones desde donde se formulan los indicadores de desempeño y como qué preguntas se debe hacer el maestro para ubicarse y poder diseñar, poder elaborar ese desempeño. Pero entonces la voy a pasar así como rápido, desde el saber conocer, desde el saber hacer y fin. Entonces, ahora preguntas. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Y quién por ahí? Buenas noches, profe. Mi nombre es Jayfer Molina. Yo soy docente de técnicas de la expresión oral y escrita y también de metodología de la investigación. Digamos que lo que yo estoy pensando, yo alcancé a hacer el modelo que nos mandaron y he venido haciendo como unas transformaciones con respecto a las clases, pero digamos que lo que me ha inquietado en la práctica es el desafío que tenemos con el tiempo. Por ejemplo, en la clase de este martes con los de metodología de la investigación, estábamos trabajando sobre las escalas de medición cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Sí. Entonces, pues para que ellos tengan aprehensión, hice un juego con ellos como de quién quiere ser millonario por grupos. Ajá. Pero digamos que ahí, que ellos se interioricen, discutan, es un desafío con el tiempo, no alcancé a dar el tema siguiente. Yeah. Entonces, digamos, y tenemos 8 clases, ¿cierto? Ajá. Entonces,
a veces vemos un contenido para el curso que tiene varias temáticas que hay que llevar a cabo, y se convierte, digamos, en este proceso en el que yo estoy totalmente de acuerdo, el aprendizaje debe ser colectivo y finalmente uno también aprende de ellos aprenden de uno y el aprendizaje se construye. Ajá. Pero también tenemos esos desafíos que creo que hay que tenerlos en cuenta en todo este proceso de planeación y de transformación que se está haciendo. Porque, digamos, cuando uno tiene un tiempo de 10 meses, como en un colegio o en una escuela donde dictas un curso 10 meses y ves al estudiante, no sé, dos veces semanales o una vez, pero por mucho tiempo, puede ser un poquito más fácil lograrlo, y aunque sé pues que obviamente va, como apenas lo estoy implementando, pues obviamente tendré que aprender otras cosas, pero me parece importante pensar en ello, que va quedando uno como que el tema que quisiera también haber abordado en la clase, me quedó sin abordar. Claro, mire, profe, digamos que esa inquietud y ese sentir lo tienen muchos profes, y ellos lo que han expresado es que como que este semestre, o yo no sé a partir de cuándo, como que le redujeron las horas, como que antes tenían yo no sé cuántas horas, ahorita le redujeron eso, entonces para desarrollar todo el programa que está, pues es complejo, pero digamos que hay que hacer un equilibrio, o sea, un justo medio, ni hacer, o sea, ni correr, porque digamos que no puede ser que yo corra para desarrollar el contenido que tengo que desarrollar en el semestre, y por correr los estudiantes no aprendan nada, pero tampoco que me quede pegado en un solo contenido, en un solo eje temático, y que no pueda avanzar en el otro. Entonces, como que hay que tener un justo medio, porque ¿qué se gana, por ejemplo, uno como maestro, desarrollar todo el contenido curricular cuando los estudiantes no están aprendiendo nada, porque corra y corra y corra, entonces cada clase un tema nuevo, y corra, porque es que tengo que darle salida a esto, pero los estudiantes no están aprendiendo, entonces pues tampoco eso. Entonces como que tener ese equilibrio entre lo que hay que digamos, entre lo que hay que desarrollar para alcanzar el resultado de aprendizaje, pero también que los estudiantes estén aprendiendo lo que están aprendiendo. Y eso es como que tener eso, y eso digamos que eso hace parte de la habilidad que tenga el maestro para mediar entre esas dos cosas, porque todo el tiempo uno está con el tiempo encima, porque no hay tiempos. Y cada vez, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cada vez los estudiantes llegan con más vacíos, y llegan como que si no les hubieran enseñado nunca nada. Entonces eso es más complejo todavía, porque cada vez llegan como con más debilidades. Claudia, levantó la mano por ahí. Sí, bueno, como tuvimos cambio de pensum, ¿sí? Para los dos programas, algunas asignaturas redujeron su intensidad horaria. Sí. Entonces, digamos que eso lleva a que el profesor sienta que ya no tiene el mismo tiempo de antes, pero por el contrario, si están los temas iguales o inclusive más temas de lo que venían manejando. Entonces, eso hace que, pues, al mismo tiempo nos juegue allí una mala pasada con la cantidad de insumos que de pronto pueden tener esas asignaturas. Yo creo que tenemos que tener en cuenta o recordar más bien, que existe un trabajo autónomo por parte de los estudiantes, y más en este nivel profesional. Es decir, sabemos que los estudiantes también son amas de casa, trabajan, tienen 1000 ocupaciones, pero se metieron a este proyecto educativo, y es compromiso y responsabilidad de los estudiantes también tener ese trabajo autónomo. En estos días que hicimos una reunión aquí por la noche con algunos profes que lograron llegar, les recordaba que las clases tienen que tener un inicio, un desarrollo del tema y un cierre, ¿cierto? En ese cierre es bueno dejarle tarea a los estudiantes, por lo menos para que consulten conceptos, que traigan claro qué es el concepto del siguiente tema. Y tal vez ese concepto nos permite adelantar un poquito
poquito, ganar un poquito de tiempo referente a lo que yo ya voy a explicar como tal en la clase. Entonces es también dejarles la tarea a ellos, o sea, no siempre la tarea de nosotros, sino también del estudiante, para que en ese sentido nos colaboren a nosotros organizar la clase. Pero ustedes dirán, no, pues que yo les dejo el trabajo autónomo, ellos no lo hacen, ¿cierto? Pero digamos que es como también cultura, dejarles primero la tarea y segundo, pues ellos entender que deben hacerlo para poder entender a lo que voy a llegar a explicar en mi clase. Si no, ellos van a encontrar el vacío y van a ver la necesidad de que sí tengo que, pues, consultar al respecto. Era pues como esa la intervención. Ajá. Miren, ya, ¿alguien por aquí me levantó la mano? William, a ver, William. William. Y, en la misma línea de lo que mencionaban la profesora Jayfer y la coordinadora, pues a mí se me ocurre ahora preguntarte desde su experiencia, ¿qué tipo de propuesta metodológica sería la más práctica para el desarrollo de esas competencias, entendiendo que estamos tratando de que los estudiantes adquieran pues competencias para su práctica laboral cuando ya estén desempeñándose dentro de su disciplina, de su carrera? Pero en un salón donde tenemos apenas 3 horas de clase con algunas interrupciones, con estudiantes que laboran muchas veces en trabajos que no tienen nada que ver con la carrera que escogieron, que tienen días muy ocupados y el docente llega obviamente con una propuesta desde su planeación, pero a veces la clase puede tomar otros rumbos. Entonces quería escucharte dentro de lo que tú has utilizado y que te ha hecho, te ha sido eficiente. ¿Cuál sería una buena propuesta metodológica para el desarrollo de una clase en esas circunstancias? Bueno, mire, profe, es que digamos que el INTEP tiene un modelo pedagógico que es el modelo pedagógico socioconstructivista y eso directamente lo lleva a que usted le enseñe al estudiante desde situaciones del contexto. Entonces, digamos que cuando uno trabaja, por ejemplo, a través de preguntas problematizadoras, cuando el estudiante desarrolla esas preguntas problematizadoras para responder una necesidad del contexto específico, por ejemplo, de la carrera que estén estudiando, pues entonces en ese ejercicio de responder esa pregunta, el estudiante va a darle, o sea, usted como maestro le va a poder dar salida a diferentes ejes temáticos para no tener que esperar que tenga este y luego entonces pueda seguir con este otro y luego pueda seguir con este otro. Entonces, digamos que hay unas estrategias que para poder que sean, o sea, que sirvan y que funcionen, nos tenemos que empezar a quitar como esos paradigmas desde los cuales fuimos formados. Entonces, a mí me formaron para ser maestra, que primero tenía que recibir toda la teoría y por allá en el último semestre yo iba a hacer práctica. Esa fue la teoría de formación de maestros. Y cuando yo fui formada como maestro, entonces a mí me daban las clases modelo y yo cuando iba a la escuela a la práctica aplicaba las clases tal cual. Ahora eso cambió. Yo trabajo en una escuela normal y la formación de maestro ya no es así. Entonces ya no le damos el modelo, sino que es una formación crítico-reflexiva. Es decir, el estudiante aprende cuando va a la práctica y viene, lo que les conté ahorita, ustedes se van volviendo maestros yendo y viniendo. Así se van formando como maestro. Entonces ya no hay un modelo establecido, sino que es la reflexión crítica que haga el maestro. Entonces, pensar en estrategias para dinamizar esos procesos, para, digamos, para flexibilizar, para que no sea tan rígido y para que yo le pueda dar salida y para que pueda alcanzar el resultado de aprendizaje y pueda desarrollar competencias en los estudiantes, pues, profes, mire, eso no es fácil, eso no es, o sea, no es que ustedes que no tienen la formación de maestros ahorita ya, uy, no, pues los van a desarrollar las competencias. Es poquito a poquito que van resolviendo porque es cambiar un poquito la formación que ustedes han recibido. Como ustedes son ingenieros, contadores, administrador de empresa, bueno, yo no sé qué otras profesiones tengan, pero digamos que esas profesiones los ubican a ustedes en una rigidez que no los deja salir. Entonces, por ejemplo,
un profe me decía en una capacitación, es que yo tengo que enseñar todo lo de, por ejemplo, la Constitución y todas esas leyes de todo lo de la Constitución Política de Colombia, todos los artículos, y eso no se puede enseñar si no es de memoria. Yo le pongo para que los estudiantes se aprendan el artículo. Entonces yo le digo, ¿cuál es el artículo 91? Y él tiene que decir cuál es el artículo 91. ¿Cuál es el artículo 20? Él tiene que saber cuál es. Entonces, digamos que ese es el pensamiento que tiene el profe por la formación que ha recibido. Pero cambiar eso se cambia a poquitos. ¿Y cuál es el modo de cambiar? Buscar unas estrategias donde yo le pueda dar salida desde una estrategia a diferentes ejes temáticos, ¿ya? Entonces, lo que le está diciendo ahorita a través de aprendizaje basado en problemas, ustedes tienen ahí en el INTEP un documento que les entregaron, me imagino que les entregaron cuando fueron maestros, que se llama Guía Didáctica, yo por acá la había abierto ahorita, es Guía Didáctica de Evaluación, Guía Didáctica de que, espérate un momentico, yo les digo cómo se llama. Guía, ¿dónde está? No, se llama Manual de Estrategias Didácticas, se llama así. Y eso se los dio el INTEP, y ahí están todas las estrategias. Entonces les dicen que ustedes pueden trabajar desde el aprendizaje basado en problemas. Entonces, si ustedes cogen eso, que es una estrategia que el INTEP propone, entonces usted va a poder trabajar desde el aprendizaje basado en problemas. Y ahí le explican. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? Pues que usted busca una problemática que esté inserta en el campo de formación de sus estudiantes, de la carrera que están estudiando, y desde esa problemática los estudiantes van a llevar a cabo unos procesos de búsqueda y de trabajo como para responder esa problemática. Entonces ahí llegan diferentes ejes temáticos que usted le puede dar salida al mismo tiempo sin necesidad de esperar que terminen uno para el otro, sino que pueda hacer como un ejercicio interdisciplinario dentro de su currículo para darle salida a varios al tiempo. Entonces, en el INTEP tienen varias estrategias que están en coherencia con el modelo y que le puede optimizar como esa parte de los tiempos, ¿listo? Pero igual en estas capacitaciones ustedes van a ir recibiendo insumos. Entonces, no se mortifiquen por eso, que eso poquito a poquito usted va comprendiendo eso. Listo, vamos a escuchar a Héctor Fabio para pasar ya al formato de planificación, que es que al sílabus y al formato de planificación, para que ahí cerremos y nos quede como claro esa partecita, ¿vale? Héctor Fabio, sí, cuéntenme. Buenas noches, Beatriz. Un gusto. Profesor Héctor Fabio Veros, el programa de administración. Yo no sé si ya lo tocó, y discúlpeme que ingresé después. Yo creo que es importante que el INTEP en estos ejercicios reconozca que todo esto se configura más bien como un sistema, ¿no es cierto? Un sistema. El sistema implica pues que todos nosotros como profesores entendamos y reconozcamos la existencia de unos procesos que nos va a llevar en algún momento a que la institución asegure o tenga un aseguramiento de los aprendizajes, porque vamos a ir hacia ese camino que nos traza pues ahora el ministerio, etcétera. No sé si se ha pensado el INTEO desde su asesoría como presentar esa ruta que permita al grupo de profesores reconocer el inicio, el medio, el fin de esto, ¿no? Primero, pues me imagino que habrá, yo creo que es importante primero entender el diseño de los procesos académicos que giran alrededor de este elemento de los aprendizajes. El tema de los perfiles de egreso, ahora usted mencionaba bien el tema de competencias, luego hay que ligar estas competencias con los resultados de aprendizaje, luego esos resultados de aprendizaje ya empezar a mirar una ruta de aprendizaje, porque pues tenemos que vernos como sistema, o el aprendizaje hay que verlo como sistema y no pues obviamente es importante en la individualidad del ejercicio del profesor, pero sí ver el plan de estudios en una ruta de aprendizaje y luego ya lo que usted mencionaba, el tema de lo que yo pues llamo más bien la valoración del aprendizaje. Entonces no sé si, la pregunta concreta es, no sé si todo este ejercicio del diseño del sistema está previsto
podemos nosotros en una capacitación entender este ejercicio del sistema y luego sí ya pues empezar a notar los resultados ya propios de cada uno de los cursos y del desarrollo de cada uno de los cursos. Entonces, esa era la pregunta sobre el tema del sistema de aseguramiento del aprendizaje. Pues, bueno, digamos que esta serie de capacitaciones vienen, o sea, hacen parte de ese sistema, de esa trazabilidad que el INTE ha como organizado, atendiendo a al decreto nuevo y al, digamos, al nuevo rumbo que está tomando como todo esto de la calidad educativa. En sí, digamos que la ruta completa yo no la conozco porque a mí me dijeron, venga Beatriz, capacite a los maestros exactamente en esto, ¿ya? Y entonces he estado en las conversaciones como digamos, comprendiendo la parte del sistema que tiene que ver con la planificación, o sea, con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y ahí incluye el sílabus, la planificación y la evaluación. Digamos que desde ahí yo estoy ubicada, pero todo el sistema general, global, desde dónde empieza y hasta dónde va a terminar, pues a mí en un encuentro que tuve con la vicerrectora, ella me dijo como que no es que nosotros hemos venido, o sea, eso es un trabajo que no es nuevo porque hemos venido haciendo ejercicios de capacitación en años anteriores. Entonces, como que poquito a poquito les han ido dando insumos, pero y esto que estoy haciendo con ustedes es otra parte de esa formación que ustedes van recibiendo. Pero cuando vayamos a ver, que es el 20 de mayo, entonces yo le prometo al doctor Fabio que le llevo como, o sea, toda la trazabilidad para que comprendan en general de qué se trata. Porque la minucia de cada uno de los otros elementos, pues yo no la tengo presente. Yo tengo presente aquí, o sea, desde el proceso de enseñanza y aprendizaje de lo que ustedes van a hacer como maestros con sus estudiantes, de estrategias metodológicas para lograr esos aprendizajes efectivos y de la planificación docente que ustedes deben hacer en coherencia con el modelo pedagógico. O sea, toda esa parte como pedagógica, didáctica del ser maestro, ¿ya? Entonces eso es una partecita de todo ese sistema. Entonces, la otra parte, yo aquí yo no tengo información de eso, ¿vale? Bueno, entonces voy a compartirles acá, un formato de sílabus, digamos que es un formato de sílabus que ya está, es un sílabus ya que me compartieron, ya un sílabus organizado, pero solamente con la intención de mirar como los elementos que tiene el sílabus, ya, con lo que ustedes se van a encontrar allá. Ustedes ya lo tienen, me imagino, hay algunos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay? Mire, ¿qué tiene el sílabus? Tiene un resultado de aprendizaje del programa, o sea, unos resultados generales, así amplios, amplísimos del programa, ¿ya? Y tiene ya unas especificaciones de la asignatura, entonces el nombre de la asignatura, el semestre, los créditos, los prerequisitos, esto es como una información general de la asignatura. Tiene unos propósitos de formación de la asignatura, entonces está el objetivo, la competencia específica, la competencia genérica y el nivel cognitivo. Recordemos que ese nivel cognitivo hace parte de la taxonomía de Marzano y Kendall, que es la taxonomía desde la cual, pues, o sea, todas las planificaciones de los docentes giran alrededor de eso. Pero aquí, pues, ustedes que van a hacer sus planeaciones, simplemente se ubican en qué nivel cognitivo están teniendo en cuenta acá para ustedes planear. No les toca irse a buscar, a pensar cuál no, sino que a ustedes ya le entregan todo esto así como está aquí estructurado. Luego de esa información general, entonces vienen los resultados de aprendizaje, ¿listo? Y el tipo de competencia. Entonces, aquí están los resultados de aprendizaje. Y este sílabus está incompleto porque, por ejemplo, acá está un resultado de aprendizaje, que reconozco las características de los cultivos hortícolas de la región, y están los 3 indicadores de desempeño para este resultado de aprendizaje.
entonces faltan los otros 3 de este, los otros 3 de este y los otros 3 de este, ¿listo? Porque recordemos que son mínimo 3 resultados de aprendizaje, uno desde el ser, otro desde el saber y otro desde el ser, para cada resultado de aprendizaje, ¿listo? Pero vamos a mirar la generalidad, la estructura del sílabo. Entonces está el resultado de aprendizaje, los desempeños y los temas asociados a ese resultado de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué cosas van a trabajar ahí? Horas teóricas, horas prácticas, horas autónomas y horas totales. Entonces, ahí en esas horas, profes, en esas horas autónomas, ahí vale la pena como puntualizar lo que decía ahorita Claudia Juliana, y es que las horas autónomas les tienen que servir a ustedes como un insumo para o para que los estudiantes avancen, o sea, trabajamos esto en clase, pero, por ejemplo, necesito finiquitar esto y les propongo una actividad que la van a resolver en ese trabajo autónomo, les puede servir para eso, o esas horas autónomas les puede servir como un insumo que usted necesita que el estudiante traiga para la clase. Entonces, voy a trabajar sobre la Constitución Política, los decretos 4, 5, 6. Entonces, yo no voy como el tiempo de la clase es más corto, entonces yo lo pongo a que traiga ya leído eso, que haga una síntesis. Bueno, utilizo esas horas autónomas para que el estudiante ya traiga un insumo que será retomado en la clase. ¿Listo? Entonces, esas horas autónomas, digamos que hay que aprovecharlas, profes, hay que aprovecharlas para que sean efectivas para usted, o sea, que se pongan al servicio suyo y de los tiempos limitados que tenemos para desarrollar todos estos temas asociados que dice acá. Bueno, entonces, esa es una parte del sílabus. Está la metodología, entonces, desde el trabajo presencial que se va a hacer, desde el trabajo autónomo que se va a hacer. Recordemos que hay muchas técnicas, muchas estrategias. Y está la evaluación, ¿ya? Entonces, el tipo de evaluación, las estrategias de evaluación y el instrumento de evaluación. Entonces, están como esos 3 elementos. Entonces, mire que si usted el INTEP le entrega todo esto, entonces usted sino que se pegue desde acá para organizar el otro formato de planeación como ya puntual con ideas. Entonces acá le están diciendo, no, es que usted tiene que utilizar bitácoras, cuestionarios, entonces usted ya sabe que cuando esté planeando sus clases, pues va a utilizar bitácoras, cuestionarios, álbumes, ¿ya? Porque aquí me están diciendo, y voy a utilizar una lista de chequeo, mientras tanto que generalizan y unifican una misma lista de chequeo o una rúbrica, pues entonces lo que ustedes hacen es diseñar, ustedes pueden ir diseñando unas rúbricas que les permitan esa evaluación, porque las rúbricas permiten tener objetividad en esa evaluación. No es, ay, yo pienso que puede tener, de esa exposición, yo pienso que podrá tener un 3. No, sino que si yo tengo una rúbrica con los criterios, la evaluación va a ser más clara, más precisa y más objetiva. Bueno, y tiene la bibliografía, ¿ya? Entonces, digamos que ustedes van a recibir un sílabus con esta estructura desde cada uno de los programas o de las asignaturas que ustedes que ustedes trabajan. ¿Listo? Y ustedes tienen un formato de planeación. Por acá está este formato de planeación. Entonces, ustedes tienen este formato de planeación. Este es el formato de planeación. Entonces, ¿qué tiene el formato de planeación? Pues el programa. ¿Sí? A ver, yo sé que ya ya estamos trabajando con una taxonomía, ¿cierto? Sí. Y nosotros no tendríamos, digamos, como el alcance de cambiar la taxonomía porque ya vendría ahí. Pero si uno de pronto ve que el nivel cognitivo puede superar los aprendizajes, ¿podría de pronto llegar en algún momento a hacer un cambio o solicitarlo? ¿O tendríamos que trabajar bajo ese modelo? No, claro, de eso se trata. O sea, que digamos que el nivel que proponen ahí es como como un nivel, como que uno dice, es alcanzable, puede ser alcanzable
por la mayoría o por todos los estudiantes. Pero si usted tiene la posibilidad de potenciar ese nivel y subir al otro, pues eso sería espectacular. Y entonces uno podría decir, entonces, no colocamos un solo nivel, sino que lo ponemos entre dos para que jueguen los maestros entre esos dos, que tratar de potenciar todas las habilidades de los estudiantes. Eso es lo que Vygotsky dice, zona de desarrollo próximo, es decir, le saco todo lo que el estudiante pueda para llevarlo a un nivel más elevado de conocimiento, pues eso sería magnífico. Entonces no hay ninguna dificultad con eso. Ninguna dificultad, profe. Bueno, entonces tienen como que toda esta identificación, que esta misma identificación es la que ya está en el sílabus. O sea que ustedes copian y pegan. Nombre de la asignatura, bueno, el docente, los semestres, los créditos, los prerequisitos. Esta información de identificación ya aparece en el sílabus, ¿listo? Y esta de los propósitos de formación también está en el sílabus. O sea, ¿por qué se coloca acá, profes? Para que cuando usted esté planeando, pues lo tenga ahí clarito, ahí a la mano, y no tenga que irse por allá o a abrir archivos del sílabus para mirar cuál era el objetivo, cuál era la competencia, no. Entonces, es sino copiar y pegar lo que está en el sílabus acá, ¿vale? Y tiene esta parte, que también es una parte que está en el sílabus, todo esto está en el sílabus, el resultado de aprendizaje está en el sílabus, y aquí la ruta de enseñanza, es decir, ¿usted qué va a hacer? ¿Ya? Pero esa ruta de enseñanza está dividida acá en 3 momentos que ya les voy a explicar. En las horas teóricas, prácticas, bueno, esto está copy y pegue del sílabus, y aquí en esta parte es donde me voy a ubicar, porque es como lo más importante cuando usted está planeando. Entonces, todas las clases que usted da deben tener 3 momentos: unas actividades de inicio, unas actividades de desarrollo y unas actividades de finalización. Es decir, todas las clases deben cumplir con esos 3 momentos, ¿ya? ¿Cómo hace actividades de inicio? Entonces, las actividades de inicio son esas actividades que me permiten hacer todo, o sea, como organizar todo el andamiaje para los contenidos o para los ejes temáticos que yo voy a desarrollar en esa clase. Es decir, esas actividades de inicio son actividades donde yo pueda como que ir metiendo al estudiante, como irlo sensibilizando, irlo como venga, le voy dando tipsitos, o venga, lo voy metiendo poquito a poquito en lo que yo voy a trabajar en el momento central de la clase. Entonces, en esas actividades de inicio yo puedo hacer una evaluación diagnóstica, o puedo hacer una exploración de saberes para saber qué tanto saben los estudiantes del tema, o en esa actividad de inicio yo puedo aprovechar que la clase pasada les dejé de trabajo autónomo una lectura, entonces socializo la lectura, porque de ahí voy a partir para desarrollar luego en el otro momento la clase como tal. O sea, todas las actividades que permiten al maestro, como que ambientar la clase, adecuar la clase, preparar a los estudiantes para que en el segundo momento, que es el momento central, él esté como con la capacidad y con la actitud de recibir ese concepto, recibir ese aprendizaje que básico, clave de esa clase. ¿Listo? Entonces, esas actividades de inicio me permiten eso, que yo prepare al estudiante, lo vaya como familiarizando, lo vaya como ubicando para el momento central, para que cuando llegue el momento central él esté con disposición para recibirlo. ¿Listo? Pero esas actividades de inicio, entonces aquí dice actividades de enseñanza, o sea, lo que usted va a hacer, cuáles estrategias va a trabajar usted, y las actividades de aprendizaje, pues, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo, una actividad de enseñanza, voy a hacer una exploración de saberes para mirar qué tanto saben de la horticultura, de las plantas, no sé qué. Actividades de aprendizaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? El estudiante tiene que
Por ejemplo, resolver 3 preguntas que están ahí, o hacer un sociograma alrededor de 3 preguntas ahí, o bueno, dependiendo la actividad, la estrategia que usted esté planeando para ese momento. Y esa actividad, esas actividades de inicio también tienen evaluación, ¿ya? Entonces ustedes tienen que colocar acá el tipo de evaluación. Si ahí va a evaluar ese momento, lo va a evaluar con una evaluación formativa, o no voy a hacer una evaluación diagnóstica, o no voy a hacer una evaluación sumativa, ¿ya? Depende de lo que usted esté planeando. La estrategia de evaluación, o sea, cómo la va a hacer, va a ser a ver, ¿qué puede hacer en ese? Por ejemplo, ahí van a empezar a dinamizar como un portafolio. Oh, no, un portafolio, no, ahí no voy a utilizar un portafolio, yo voy a utilizar un diario de campo, o voy a utilizar lo que ustedes vayan a utilizar, o voy a utilizar simplemente una estrategia de evaluación que me permita hacer observación, y entonces el instrumento será el diario. Bueno, lo que ustedes piensen de acuerdo a la actividad que estén planeando en este inicio. Y la valoración cuantitativa, es decir, a esta parte le voy a dar el 5% de la nota. Este taller va a valer 2%, 5%, 15%. El valor cuantitativo que usted le va a asignar dependiendo del peso de la actividad, ¿no? De la estrategia, de lo que usted vaya a proponer acá. Luego hay una actividad, el otro momento es las actividades de desarrollo. Ese es el momento central, profe, o sea, el momento así clave, el momento yo diría que es supremamente importante, porque es el momento donde usted conceptualiza, donde usted enseña, explica el tema que necesita que el estudiante comprenda, ¿ya? Donde el estudiante se apropia de unos conceptos que usted va a trabajar en esa clase, ¿ya? Entonces, por eso es el momento así como que, pues, pucha, aquí en este momento es el clave para determinar si los estudiantes pueden comprender o van a comprender o no ese concepto o ese tema o ese aprendizaje que yo estoy trayendo a esa clase. Pero no quiere decir, y mucho cuidado con esto, que que yo les estoy diciendo que es el momento como donde el estudiante o sea, conceptualiza, comprende, entiende el tema, no quiere decir que el maestro se vaya a parar todo el tiempo a explicar o a llenar el tablero y a explicar y ya. No, tiene que haber una estrategia. Ah, bueno, yo le voy a enseñar al niño la resta. Ah, bueno. La estrategia que voy a utilizar es que yo me vaya a explicarles en el tablero qué es la resta y cómo se resta. No, yo tendré que buscar la estrategia para enseñarles a restar. Entonces yo digo ahí voy a utilizar bloques lógicos o voy a utilizar billetes didácticos para que los niños cuenten y devuelvan y juego a la tienda con los niños. Ah, ahí estoy utilizando una estrategia y el niño está adquiriendo un aprendizaje real. ¿Listo? Tienen que ser aprendizajes reales, no pueden ser aprendizajes ficticios, no podemos caer digamos que en el error que cometemos muchos maestros, y es que caemos en lo que los estudiantes, en uno creer que el estudiante está aprendiendo, porque el hecho de que el estudiante esté sentado ahí, uno dice, ay, te está colocando bastante cuidado, pero pueden estar todos juiciosos, ahí atentos y ninguno entender nada. Entonces, digamos que en esas actividades de desarrollo, yo conceptualizo, pero utilizo una estrategia para que el estudiante aprenda, ese aprender con H intermedia, aprender. Aprender es como hacerlo suyo, que él lo coja y lo haga suyo y lo interiorice. Entonces, ahí propongo las estrategias. Y también, entonces, el tipo de evaluación que voy a hacer ahí, la estrategia, el instrumento y la valoración que yo le voy a dar a ese momento de construcción del aprendizaje que se hace en las actividades de desarrollo. Y unas actividades de finalización, que es el último momento de la clase. Entonces, en esas actividades de finalización se pueden utilizar para varias cosas. Se pueden utilizar para que él aplique lo que aprendió en el momento anterior, lo aplique en el desarrollo de una situación problema,
de un taller, de un organizador gráfico, bueno, yo qué sé. Esa es la aplicación, la puedo utilizar para la aplicación de ese concepto, pero la puedo aplicar también para cerrar la clase. Yo, digamos, fue suficiente y ya con esto puedo alcanzar a terminar ese tema, entonces hago un cierre, entonces hago un cierre donde los estudiantes hagan conclusiones, o hago un foro, o hago un debate, o hago bueno, las estrategias que ustedes piensen que les pueden servir para dar por cerrado, por finalizado el tema. En caso tal de que en la clase hayan alcanzado a abordar el tema completamente. Entonces yo utilizo esa actividad de finalización para ya cerrarlo ya completo. Pero digamos que hubo una clase que no me alcanzó, o sea, que yo no alcancé a terminar todo el tema porque es tan extenso, es tan amplio que me llevó varias clases. Entonces, así usted no termine, no dé por terminado ese tema o ese eje temático durante esa clase, usted de esa clase tiene que hacer actividades de finalización. Es decir, ¿cómo voy a cerrar este primer momento? Así no haya terminado todo, pero ¿cómo lo voy a cerrar? Los pongo a los estudiantes a hacer un debate, o los pongo a aplicar eso que aprendieron, esa partecita que aprendieron en tal, o venga, digamos, un conversatorio, o venga, bueno, yo qué sé, ¿listo? Esos 3 momentos debe tener su planeación de aula, ¿listo? Preguntas. Ese es el formato de planeación que usted va a llenar, ¿listo? Con esos 3 momentos, atendiendo a lo que a ustedes les entregan en el syllabus, que es los resultados de aprendizaje, los indicadores de desempeño, ahí les dicen qué tipo de evaluación, ahí les dicen todo. Ya con eso usted puntualiza, ya especifica qué clases, qué estrategias, cómo lo va a hacer. Preguntas. Bueno, yo no voy a preguntar, pero voy a hacer un aporte. Sí. Resulta que cuando nosotros nos dieron la primera capacitación, que todos muy juiciosos fuimos por ahí en Tenalco, que fue muy buena la participación, nos entregaron un drive donde está toda esa información que tú mencionaste ahorita sobre el manual de estrategias didácticas y sobre planes de mejoramiento no, también sobre el desarrollo de la clase, indicadores de desempeño, todo eso nos lo entregaron allí. Yo se los voy a volver a compartir a los profes porque es hora como desempolvarlo, porque ya es momento de empezar a revisar, es decir, no puede existir un plan de clase sin que hayamos revisado eso, o sea, no se pueden hacer planes a la loca, o a mí me parece que así es, o sea, tiene que tener un hilo conductor que tiene que ver con toda esa documentación que en algún momento nos entregaron. Entonces hay que, profes, leer, empezar a encontrarle sentido a esto que Beatriz nos está diciendo, que desde lo que ella nos está explicando podemos estar aquí como locos con tanta cosa, pero que si leemos podemos empezar a buscar ese hilo conductor para empezar a armar ese muñequito. Ajá. Sí, es el plan de clase con ese insumo que nos dan, que es el syllabus, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, cuéntame. Bueno, no. Por otro lado, pues, como tenemos muchos docentes que digamos que la práctica la hacen muy bien, es allí donde vamos a tener para que sea, eso lo van a hacer al revés. Hacen el taller en una estrategia, eso es como grande que tenemos los profes. Yo lo escucho entrecortado también, yo pensé que era mi internet, pero le escucho entrecortado. Claudia. Sí, se escucha así como, se escucha como mal. Eso me cayó el... Yo igual. Ah, bueno, yo pensé que era yo dije, ay, se me cayó, yo no lo entiendo. Hola, Claudia. Bueno, mientras Claudia viene, es importante. ¿Es lo que les digo o les repito? Hola. No, está como entrecortado, Claudia.
Ok. Sí, yo Bueno, creo que dale, continúa. Allá está bien, Claudia. vuelva. Claudia, ya está bien. ¿Ya está bien? Sí, 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 ya, ya, vuelva. Les estaba diciendo, Ok. Ah, ok. Bueno. bueno, no sé si me alcanzaron a escuchar, les estaba diciendo que muchos de los documentos que Beatriz estaba mencionando ya nos lo habían entregado en una capacitación que tuvimos más o menos hace un año, que yo les puedo volver a compartir ese drive, donde hay muchas carpeticas con mucha información que necesariamente tenemos que desempolvar para poder comprender y poder realizar estos nuevos planes de clase. Si no leemos, no vamos a poder llevar a cabo esa planeación como debe ser. Entonces era como una primera recomendación. Y otro puntico que para que Beatriz de pronto tuviera en cuenta es que tenemos muchos profes que ya están en la práctica, ¿cierto? En el quehacer porque trabajan en el campo. Ahora, digamos, ellos tienen toda la herramienta para hacer el taller, para explicarle al estudiante desde la realidad, ¿sí? La tarea de los profes, el trabajo grueso que tal vez tengan que hacer es cómo eso lo voy a llevar al escrito de ese plan de clase. Ahí de pronto es donde va a ser muy valiosa la capacitación presencial, porque es construir todo ese muñequito del plan de clase el que de pronto nos va a costar un poquito de trabajo. Pero para eso tenemos que leer la información que les voy a volver a compartir del Drive, donde están todas los manuales de estrategias, las competencias, resultados de aprendizaje. Tenemos que saber qué significa eso para poder construir. Listo, eso era. Sí, antes de ya les voy a dar la palabra a las personas que la tienen aquí levantadita, pero mire, profes, es de aclarar esto y de puntualizar. Con respecto, digamos, cuando usted diseñe o sea, diseñe el formato de planeación, haga su planeación de clase atendiendo a esos 3 momentos que yo les acabo de explicar. Digamos que usted ya va a tener el insumo de la preparación, o sea, es decir, que usted cada vez que le toque esa clase, cada semestre, no tiene que irse a ponerse a planear, ¿no? Eso es como que un solo trabajo que van a hacer fuerte de planear la clase, y entonces ya ahí usted va a tener sus clases organizadas, planeadas, desde cada uno de los resultados de aprendizaje, y digamos que las modificaciones que le podrá ir haciendo de acuerdo al desarrollo que vaya teniendo en la vida real, pues usted le va haciendo ajustecitos, pero ya tiene toda la generalidad. Entonces no es que usted se vaya a sentar cada semestre a volver a hacer planeaciones, no, sino que ya tiene su planeación y siempre que le toque dar el mismo curso y en el mismo semestre, entonces va a hacer uso de esa planeación y le va a hacer, digamos, adaptaciones en caso tal de que yo haya planeado esta estrategia y cuando la llevé a la clase, eso no funcionó. Definitivamente eso fue un desastre y eso no me sirvió para nada. Entonces, yo lo que hago es